abrazo muy grande a los amigos de 2054 TV allí en Bariloche. Les mando un abrazo enorme. Disfruten. Cañar y empezar a transmitir. Pero ¿cómo transmitías? Transmitías punto a punto con cada uno de los medios, ya que hacía prensa, le tenía que llamaba primero a Clarín, me conectaban los dos modems y yo transmitía a Clarín. Después cortaba y transmitía a La Nación. Después cortaba y transmitía a Dino. Después cortaba y a NA. Y después a Telam y después al Diario Popular y después, o sea, cada vez que transmitía tenía que llamar por teléfono, o sea, lo que tardaba. Esos fueron los comienzos de la transmisión. Duró hasta los 90, ¿no? Casi 100 años hubo de una forma de transmisión y esto cambió en los últimos 30, Sí. ¿no? Que además estos últimos 30 cambió muchísimo la forma de cañar, transmitir, a lo que es hoy, que vos estás enchufado en cualquier lado y podés transmitir, pasó nada, o con el teléfono. Nosotros no teníamos ni siquiera teléfono, no había teléfonos celulares, nosotros trabajábamos, había que ir a un teléfono público y después estaba la pelea en los hoteles para que no te cortaran la llamada, porque yo recuerdo, en el interior todavía había... La clavija. Había clavija que vos llamabas a la operadora y te comunicaba y te enchufaba, y cada tanto te desenchufaba porque pensaba que era mucho tiempo. Entonces yo iba, escúchame, no me cortes, pido por favor, no me cortés. Porque además si te cortaba, en el minuto 6 de la transmisión, tenías que volver a transmitir de nuevo. No es que seguía después. Otra vez, y si era, ni te cuento si era una color. Ni te cuento, o sea, en el minuto 20 te cortan y vos tenés que transmitir todo de nuevo, te morís. A mí me pasó en la campaña de Duarte que yo me bajaba en el famoso tren de la Esperanza que arrancó de Jujuy y terminó en un retiro. Yo no me habían comprado, o sea, no daban los números para comprar cámara digital y lo hice la campaña con todo cámara analógica. Claro. Usaba uno de los baños de uno de los vagones del tren para revelar cuando era urgente, y si no, me bajaba del tren, me iba a una casa de fotografía de ahí del pueblo, revelaba los rollos, escaneaba, transmitía, y había una camioneta de apoyo que me estaba esperando para que generalmente trataba de llegar a la próxima estación, en donde había, porque el tren paraba, había acto, hablaban los candidatos y yo aprovechaba, hacía esa foto, bajaba, me iba al pueblo donde yo ya había averiguado si había casas de fotografía, los famosos mini lab, revelaba, escaneaba, transmitía desde ahí mismo, de algún teléfono público de ahí, me subía a la camioneta y me iba a buscar el tren. Hay anécdotas. Y si no, adentro del vagón, del baño, ir revelando en el baño y secar, por suerte, no sé cómo habían hecho, pero los vagones tenían 220, no sé qué sistema habían hecho, que los vagones tenían conexión a 220, entonces enchufabas el secador de cabello, secabas, y cuando llegabas al próximo acto dentro de una hora, vos ya habías revelado, escaneado y transmitido la foto. Y lo que yo tenía la suerte es que había hecho base acá en Buenos Aires, que Graciela, mi compañera, en vez de transmitirle a cada uno, como decías vos recién, yo le transmitía a ella, Y ella transmitía. no importa la hora, y ella retransmitía, que desde casa era más fácil. Claro. Entonces yo hacía una sola transmisión, Claro. no varias, que eso te mata. No, Eso te mata. es imposible. Yo lo hice con Fernando, que era chiquito en esa época, pero además lo que te salía el tema del teléfono, porque después se lo pagaba vos. Pero sí, me acuerdo cuando hice la campaña en Buenos Aires, el problema en las provincias y en Buenos Aires es que los famosos Minilab cierran a las 12 y no ven hasta las 6 de la tarde, porque es un pueblo. Entonces teníamos, en la estructura que teníamos de laburo, en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires teníamos un tipo que iba a los Minilab y los mantenía abiertos hasta que yo llegara. Y el tipo estaba esperándome que pudiera revelar, porque si no, no había forma, porque de ahí nos íbamos a otro pueblo y a otro pueblo. No había forma de transmitir si no te revelaban. Así que nos metimos en cada cosa rara, que, bueno, en Humahuaca, una vez estábamos en Humahuaca y habíamos descubierto que había un tipo que revelaba, ¿no?
porque en ese momento estábamos revelando rollos color, ¿recuerdan? Cañábamos, Sí, el C41. claro. Y te revelaban el rollo nada más, porque después los cañaban. Y entonces habían conseguido uno que revelaba en una boca. Y cuando llegamos, lo busco al tipo y le digo, mirá, necesito... Ah, sí, yo revelo, dice, pero yo revelo los jueves. Pero, escúchame, yo te lo pago, qué sé yo. Dice, no, jueves. No hubo forma, el tipo revelaba los jueves. Y no hubo forma de convencerlo. Y en Mendoza me pasó otra cosa graciosa, que fui a un lugar y le dije, mira, necesito que me revele ese rollo lo más rápido que pueda. Sí, dice, pero son con 36 copias tanta plata. Y digo, pero no necesito que me haga las copias, necesito que me revele ese rollo. No, pero sí, las copias. Cóbramelas las copias, pero no me las hagas. Revelame el rollo. No puedo. ¿Por qué no podés? Porque tengo que ser con las copias. Pero yo te pago las copias. No hubo, me tuve que ir a otro lado porque el tipo no quería saber nada. El tipo estaba estructurado porque tenía que hacer las 36 copias. Y yo le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que si vos tardás en las 36 copias, tardas mucho tiempo. Vos cobrámela igual a 36 copias, pero no las hagas, revelame el rollo nada más. No puedo, me dice el tipo, pero si vos tenés que revelar el rollo antes de... ¿Cómo no podés? Lo tenés que revelar para después hacer las copias, ¿no? Sí, pero yo tengo que hacer la copia, bueno, me tuve que ir a otro lado. Me tuve que ir, es increíble, pero esas cosas pasan y son... Con el tiempo son graciosas, pero en el momento lo que matar. Un minilab de cualquiera, de caballito, dejo rollos, estábamos en la época del 2000, o sea, sacaba fotos en cualquier momento, en cualquier plaza de Mayo, piquete, y dejo los rollos y sí, lo revelan, y cuando lo revelan hay una raya del fotograma 1 al fotograma, así, rayas, del fotograma 1 al fotograma 36, claro. Le digo, pero escuchame, me rayaste todo el rollo. Y dice, no, debe ser que vino gente de vacaciones, y trajeron con arena. Y me comí la arena, o sea, mi rollo se comió la arena de los que habían venido de vacaciones anteriores y me la rayó así, como con uña, ¿viste? El fotograma 1 al 36 tiene una sola raya. Así que yo prefiero más el trabajo profesional todavía. Bueno, pero en esa época no había forma. Imagínate ir a Mercedes. ¿Qué trabajo profesional? Bueno, te podés llevar también el kit para revelar el... Sí, pero es un lío, si te lo resuelven fácil. Nosotros en Ushuaia me acuerdo que usábamos todavía las copias, lo que hacíamos, aunque transmitíamos en blanco y negro, revelábamos el rollo y le editaba lo que quería que me copiara, me copiaba y la mandaba con el SC16. Pero la copia me la hacía el tipo. ¿Entendés? Me acuerdo en Ushuaia cuando el menemismo fue el cierre de la fábrica, ¿se acuerdan? Que hubo un lío bárbaro. Me acuerdo que estábamos con Martín Acosta, él estaba para Clarín, yo estaba para Página. Y hacíamos eso, íbamos a los minilab y nos revelaban los rollos y le editábamos lo que querían en las copias, nos hacían las copias a color, las poníamos en el S16 y transmitíamos eso. Entonces, todas esas etapas las pasamos, somos personajes raros, digamos, nosotros a esta altura, porque hemos vivido toda esa etapa, ¿no? Re loca en el... Pero está buenísimo haberla vivido y, a mí me encantó. Y poder contarla como estamos haciendo ahora. Está bueno. A mí me encanta haberla vivido porque disfrutaste de todo ese proceso que tiene la fotografía y en especial el fotoperiodismo, que es lo que nos gusta a nosotros. Es impresionante haberlo vivido y estar contándolo aún haciendo fotos en la actualidad. No es que tiramos de alguna manera, ninguno colgó los guantes. Ninguno de nosotros, a pesar de la edad biológica que tenemos, ninguno colgó los guantes, seguimos en actividad. Y poder contar los comienzos y todas las etapas generacionales que fuimos viendo, está bueno. Y está bueno que el amigo Jorge nos reúna para contarlo. Yo le agregué una cosa, que tuvimos la capacidad de irnos adaptando. Sí, ayornando. Sí, totalmente de acuerdo con vos, sí. Porque antes, ver cómo teníamos un fotógrafo en el diario Rosario que
Si él te daba la fórmula para el revelado. Si yo me fumo un cigarrillo 120 milímetros cuando pongo el revelador y cuando terminé el cigarrillo ya está revelado. Sí, sí. Y en el medio aprovecho la brasa para ver Para cómo mirar. va, para mirar cómo va. ¿Sabes quién hacía eso acá? El Cingolo. De La Razón. El chingón de Mario, el Traca de Meli en Crónica también. Yo entraba a revelar con él y Fumaban para que Fumaban. era una luz roja, entonces no te Nosotros ya no. fuimos mucho más estrictos con revelar bien Sí, el amigo, la con literatura. y el timer, pues sabes que el timer del Traca de Meli en vez del cigarrillo era cantar un tango. Entrábamos al laboratorio. Una vez que me enseñaba a cargar, porque no cargábamos, no teníamos el metálico, teníamos la cinta plástica. Con razón al Tata les habían pasado los rollos. Que si estaba mojado no la metía nunca, si estaba Claro. un poquito húmeda con la cinta Claro. plástica, Sí. te costaba. Tenía que Bueno, hacer una así. vez que la metíamos en el tanque negro, el Traca se cantaba un tango, cuando terminaba de cantar el tango sacaba, con el pucho agarraba así, estaban los cuadritos, decía, ya está, nene. Y yo le decía, Traca la luz verde. Decía, ¿viste? ¿Viste? Y estaba perfecto, no es que estaba bien, estaba perfecto. Yo aprendí así en Crónica y después me fui capacitando mejor y me empecé a comprar termómetro, no metía el dedo para ver cómo estaba el revelador, cómo estaban los químicos, me compraba termómetro, me compraba libro de química de fotografía para tener mejor el ABC de cómo era la técnica, sobre todo. Pero cuando yo aprendí, volvemos a lo de hoy, el oficio de la ESI, eran muchas cosas de oficio. Después uno trataba de ir mejorando. Vos eras el pibe, nene. En todos los lugares te decían nene. En la cancha te ponías con un lente angular adelante y primero era nene y la segunda vez una patada del tuje, porque tapabas. Pero bueno, todas esas cosas las aprendimos todos de la misma manera. De nuestros mayores, los tipos que tenían carga. Era mucho respeto a esos tipos, era mucho respeto a esos tipos, y éramos menos, ¿no? También, que eso ayudaba mucho a que nos respetáramos y que el hecho de ponerte adelante de alguien era vergonzoso. Estabas una semana avergonzado porque te le cruzaste a un tipo, un compañero tuyo, aunque fuera de otro medio, estabas avergonzado por haber hecho esa cagada. Y lo sentíamos así, por hoy ya eso se perdió, no por un problema de falta de respeto, sino porque además son muchos, es muy difícil, ahora es muy difícil, digamos, que eso venga, esos códigos que teníamos nosotros es diferente, no porque esté mal o bien, sino porque es diferente. También, A mí en Crónica los profes que tenían, que eran los fotógrafos, te decían, tenés que aprender a mirar por arriba del hombro. claro, Yo mira por arriba del hombro, sabés que no vas a molestar a nadie. Claro. Y eran cosas de esa ética de laburo que se tenía muy en cuenta, También es cierto que se podía hacer porque tampoco éramos tantísimos. había algo de eso. Y bueno, después otras etapas que a nosotros, por ejemplo, en nuestra generación nos sirvió mucho, fue un poco el cambio que hablábamos al principio, de que sí aprendimos mucho el oficio, pero después empezamos a ver mucho para afuera lo que estaban haciendo y empezamos a aprender mucho de qué pasaba afuera, con las apariciones de las agencias grandes, o los tipos que empezamos a ver libros de gente importante. Yo recuerdo cuando fui a ver, después de muchos años, la primera muestra que hizo Cartés acá en el coso, yo... En Bellas Artes la hizo. En Bellas Artes. Yo fui a ver y dije, vos veías fotos de 1898 o 1900 y vos mirabas y te sentías un idiota porque vos decías, este hijo de puta hizo todo en 1900. Está haciendo lo que hacemos nosotros hoy, el tipo inventó todo. Ese tipo era un monstruo. Y nosotros empezamos a ver eso y empezamos a aprender y después de alguna manera en nuestra generación que peleó el tema de los créditos en las fotos, que al final se ganó, el hecho de no ser el tipo que iba con un cronista y te decía sacala esa foto, sacala. Nosotros empezamos a pelearnos con los cronistas porque dijimos nosotros somos fotógrafos y hacemos lo mismo que haces vos, pero con imagen. La famosa frase de una foto vale más de 1000 palabras
se dio también en esa época, no era nuestra, pero nos sirvió mucho en el hecho de aprender, y las primeras muestras que se hicieron, que bueno, nosotros fuimos también el grupo de los reporteros del 81 que hizo las primeras muestras por afuera del Argra, y que de alguna manera empezaron a hacer respetar, en plena dictadura además, Sí, empezar a hacer respetar lo que era nuestro laburo, digamos. Hasta ese momento, viste, era así, mira qué buena la foto, pero nunca tenía la cosa de, esto es importante, esto está al mismo nivel que cualquier nota que se escriba. claro, porque no tenían el peso propio ganado por los reporteros gráficos. Claro, y nosotros los reporteros gráficos publicábamos en unos medios, y si los medios no querían publicar esa foto, claro, generalmente son la mayoría de las que se sobre todo en la publicaron. dictadura, ¿no? Claro. Que se empezaron a mostrar, y tuvo un éxito esa primera muestra de reporteros, ¿te acordás, Leo? Fueron que después pasó a la Argra, porque bueno, también cambiaron las comisiones directivas, vos fuiste presidente varios años, y las reporteros hicimos muestras que la iba a ver muchísima gente. No me acuerdo, creo que hicimos 3 como grupo de reporteros de 81 por afuera del Argra, y la cantidad de gente que fue a ver esas muestras era impresionante, porque se empezó a correr la bola de que había fotos que no salían en ningún lado. La primera que acercan Claro. en un lugar que era de los residentes azuleños. Claro, Por acá era. acá, no sé si sí, en- por acá en San Telmo. Teníamos un patrullero en la puerta, Sí. Imagínate que la época eran difíciles, y nosotros éramos medio inconscientes también, porque A mí me causaba mucha gracia, también mucha impresión ver que por ahí venía de civil, pero que era un cana, y se veía. y se veía en la foto porque alguien le había contado, y se venían a ver en la foto y se cagaban de risa porque el cana ese le estaba dando murra a alguien, le estaba pegando un bastonazo a Sí, alguien. me acuerdo. Y me causaba mucha impresión, porque digo, a este le causa gracia, si hay alguno que no le causa gracia, va a venir con otra intención a la muestra. Pero bueno, pero movilizó hasta esas cosas, digamos, y eso, viste, dentro de todo es una de las cosas que nosotros vivimos, ¿no? Muchas participamos y otras las vivimos. Éramos menos, mucho menos, y nos conocíamos todos, y a pesar de que había gente que mucho no le gustaba el tema de la muestra del 81, del grupo ese, después con el tiempo se fue involucrando porque se dio cuenta que las cosas estaban pasando por ahí. Y ese tipo de fotografías, un poco lo que hicieron las agencias, porque entre DIN y NA, cuando aparece DIN, que fue una pelea de los diarios, porque cuando salió Papel Prensa, DIN es producto de Papel Prensa, hubo 2 grandes agencias que pelearon entre ellas, y esa pelea de ver cuál era el que hacía mejor la foto nos movió a todos, porque las fotos esas que salían eran diferentes a lo que estábamos haciendo, y un poco movió, digamos. Hubo grandes hitos, me parece, para mi gusto. Primero, lo que venía de afuera, Mano y todo eso, lo que empezó a hacer noticias gráficas, empezó a hacer otro tipo de fotografía, igual que el descamisado. El descamisado también hizo, que tiene menos prensa, pero hacía otro tipo de fotografía más social, más peleadora. Después aparecieron las agencias, que las agencias en esa pelea que tenían entre ellos empezaron a hacer cada vez cosas más lindas, porque en ese momento era lo que hablábamos antes, con suerte había una foto, y si era mucho eran 2, por el tema de las transmisiones. Entonces esas fotos eran fuertes, imágenes fuertes. La muestra de los reporteros, que también cambió un poco la visión. No, inclusive en los diarios generó Claro. Una sana competencia. Claro. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Clarín y estaba en una nota, y en la tapa de Clarín publicaban la foto de DIN, Claro. y yo me mataba, Claro, yo bueno. me quería matar. Porque yo decía, no, si yo estuve ahí, yo la tengo. Claro. Pero también estaba el tema de que Los editores. DIN era Clarín, entonces usaban pero también, la foto como para por supuesto, para empezar por la pelea. a lanzar la agencia hacia el interior. El tema de los cambios que hubo, que lo que decía Leo, que por un lado es cierto, el hecho de la pelea lo que hacía era que los diarios metieran las fotos de sus agencias para potenciarla, pero por otro lado también teníamos que los editores de nuestros diarios tenían las estructuras de lo que era la fotografía hasta ese momento, y entonces era difícil que eligieran
una foto más jugada, que era rara, ¿no? Era el presidente con la bandera atrás y Dini Negante mandaba al presidente con rascándose la cabeza, era otro tipo de fotografía. Entonces, claro, lo que pasa es que en ese entonces, cuando nacieron las agencias Línea, las secciones de fotografía no tenían editor de fotografía, tenían No. el jefe y la edición se hacía en la redacción. claro, El jefe de fotografía llevaba 3, 4 fotos, 5, de acuerdo a la importancia de la nota, Claro. pero elegía El jefe de la fotografía. foto de tapa, la elegía el jefe de fotografía, era el jefe de fotografía. El jefe de fotografía No tenía cumplía la más- función era de editor. administrativo. más que ver con administrativo. Editábamos nosotros primero 4 años, nosotros porque copiábamos, Claro. antes en Clarín después vinieron los laboratoristas, pero nosotros revelábamos y copiábamos nuestra Claro. nota. bueno, todas estas cosas, entre otras maravillas de los que vivimos todo este tiempo, y el tema de los créditos en las fotos que la Claro. peleamos en esa época, nos llevó a que se empezara a prestigiar el nombre de los fotógrafos y que los fotógrafos quisieran que se pongan los nombres, y empezó la discusión de quién era la foto, de cuánto, de si era tuya, si era del diario, y ya en aquella época recuerdo que empezamos a discutir alguna ley, como tenían otros gremios o otras profesiones, de los derechos de autor. Sí, yo me acuerdo que estaba en un congreso en Santa Fe en el año 83, haciendo una ponencia con los fotógrafos de Rosario y de Santa Fe sobre como un pedido para que sea reconocido el nombre del fotógrafo y se ponga el nombre, y en realidad con el tiempo y con el asesoramiento me di cuenta que la ley esa está desde el año 1932, 33, la ley es la ley de propiedad intelectual, la 11723, esa ley existe, la fotografía está incluida en esa La ley. del doctor Noble. La del El doctor doctor Noble. Noble, que el creador y dueño de Clarín fue Con uno de algunas los... salvedades. Porque ¿qué pasa? Había un momento donde yo escuchaba que los fotógrafos estaban hartos del lugar donde estaban trabajando. Digo, pero lo que me diferencia del pibe este que está harto del lugar donde está trabajando es que nosotros estábamos muy engañados con la posición que teníamos. O sea, es necesario que el fotógrafo se apropie de lo que está haciendo. Y la misma ley te dice que vos tenés que apropiarte de lo que estás haciendo. O sea, lo que vos haces es distinto a lo que hace una persona que está parada al lado tuyo. O sea, dos fotos no son lo mismo. Y entonces ahí es donde aparece el reconocimiento. O sea, que el fotógrafo tome conciencia que es un autor de su propio producto. Y si es malo, será malo para algunos, pero para otros no. O sea, es la esencia de la ley de propiedad intelectual, es el reconocimiento al autor como creador de una obra no igual a otra, y reconocido como tal, reconocido por el nombre. O sea, que nosotros hayamos ganado que se ponga el nombre, ya era una obligación antes que se pusiera el nombre. Vos no podés hablar de un poema, no podés hablar de un libro sin mencionar al autor o diciendo que el autor es otro. Y rescatar uno de los conceptos básicos de esa ley que vos bien mencionás, Ricardo, que es el concepto de que la propiedad intelectual y los derechos intelectuales son inalienables. No es que viene la empresa y te dice, bueno, firma acá y cedeme los derechos, como ha pasado en algunas editoriales. Vení, poné tu firma y me cedes el derecho. Hay una gran confusión entre los mismos colegas que confunden el autor con la fuente. Claro. Es excelente saber que funcione abajo de una fotografía el nombre del autor, porque sabemos quién la hizo. Y el nombre de la fuente, porque el investigador, que la tiene que volver a publicar, puede saber dónde encontrarla. Por eso la fuente. Pero la fuente no es propietaria de la foto. La propiedad intelectual le pertenece a una persona física. La ley en Argentina deviene de lo que es la ley de propiedad intelectual, que la hay en casi todo el mundo, y la OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que aglutina todas las direcciones de propiedad intelectual de todo el mundo, de los países que se adhirieron. Vamos a que la ley de propiedad intelectual reconoce al autor como creador de una obra, que no es igual a otra, y que puede ser, nosotros venimos de la línea
francesa que reconoce que la persona, solamente una persona y un ser humano puede ser creador de una obra. Digo, de ahí la anécdota si el chimpancé era autor de la foto cuando había obturado la cámara, que lo habrán leído en los diarios. Y no, se terminaron diciendo no es consciente de que está obturando la cámara, en qué momento lo está haciendo. O sea, hizo un acto mecánico, la cámara respondió mecánicamente y generó una imagen. Nosotros venimos de la línea francesa, o sea, las personas físicas son las autoras de las pinturas, de las canciones, de las obras literarias, de las obras arquitectónicas, de la fotografía. Tienen una protección, todo tiene una protección en la mayor parte del mundo y se ha firmado, de acuerdo a OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que todos los países medianamente hagan lo mismo, como para no crear conflictos. Porque si yo tengo una obra que está protegida en un país, pero la pongo en otro país y no está protegida, crea un conflicto. Crea un conflicto entre... Lo que difieren son los tiempos. Lo que difieren son los tiempos. Acá en Argentina todas las obras tienen 70 años después de la muerte del autor. Quiere decir, 70 años posteriores al fallecimiento del autor, los herederos son los que continúan teniendo la obra en su poder para decidir si se va a exhibir, no se va a exhibir, para comercializarla, porque tienen el derecho de vivir de eso, tanto el autor como sus derechohabientes, y siempre, hasta inclusive pasado ese tiempo, tiene que ser mencionado el autor. La ley tiene dos aspectos. Por un lado, la parte patrimonial, todos tienen derecho a vivir de su obra, todos. No estoy hablando solamente de los fotógrafos, cualquier autor de cualquiera de las obras que estén protegidas por la ley, que en Argentina es la 11723, internacionalmente son otras las leyes que lo protegen, pero el contenido es el mismo. Y el autor debe ser mencionado siempre. O sea, pasado el periodo de protección, sigue siendo obligación mencionar al autor de la obra. Quiere decir que la foto que es de Leonardo Sabataro es de Leonardo Sabataro y no es de Alejandro Van Damme, porque la que es de Alejandro Van Damme tampoco es de Ricardo Seppi, es de Alejandro Van Damme. O sea, no se puede andar cambiando eso. Las empresas no tienen nada que ver en esto. Nosotros venimos de la línea francesa, o sea, la empresa no es dueña de una imagen. Podrá ser patrimonialmente que la imagen, por un contrato, le haya quedado a la empresa, pero no es la empresa autora. La línea francesa dice que solo las personas pueden ser creadoras de una obra artística o de una obra que pueda ser protegida por la propiedad intelectual. Y ahí va el tema del copyright en Estados Unidos. Estados Unidos habla de los derechos de copia y le otorga a las empresas derechos de copia. Yo no soy abogado, no tengo pleno conocimiento cómo es eso, pero ahí es donde Estados Unidos se correría un poco por el hecho de que no solamente una persona puede ser dueño de una obra, sino que también puede ser una empresa dueña de la propiedad intelectual de una obra. Ahora mirá qué ironía, todas las obras tienen 70 años de protección después de la muerte del autor. La fotografía tiene 20 años después de la primera publicación. Quiere decir que vos la sacás a la foto, la guardás, pero la exhibís. A los 20 años de que fue exhibida por primera vez, está en el dominio público pagante, porque acá no es que queda volando en el aire, sino que lo toma el Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes sigue cobrando los derechos por la publicación de la foto. Repito una cosa que es importante, siempre el autor es el autor. O sea, el Fondo Nacional de las Artes, el dominio público, los diarios, todos tienen la obligación de mencionar a quién pertenece la foto. Buenísimo. Bueno, Clarísimo. sí, vamos a ver si tenemos alguna otra posibilidad de juntarnos para seguir hablando de esto y terminamos acá.